Muchas gracias, señor presidente. Un saludo con aprecio. Y saludo también a don Josué Cervantes Martínez, representante del Instituto Nacional Electoral. A las consejeras y consejeros de este organismo público local electoral, compañeros representantes de los partidos políticos acreditados ante este organismo público local electoral. A la ciudadanía veracruzana, buenos días. Saludo con orgullo a todos quienes nos siguen mediante las redes sociales, plataformas virtuales, medios de comunicación y de manera presencial en este recinto, que hoy como nunca antes se ha dotado de las medidas extremas de sanidad derivadas de lo que nos obliga a la emergencia que aún lacera al mundo entero, el COVID-19. Compañeras y compañeros que militan en el Partido Revolucionario Institucional, me dirijo a ustedes en especial antes de iniciar mi interlocución ante nuestra autoridad electoral y partidos que nos acompañan. Quiero significar su esfuerzo, su trabajo, su fortaleza y compromiso con las causas sociales que unen a México, que construyen y no destruyen, que unen y no dividen, que suman y no restan, pero más que eso, que entienden y comprenden las necesidades de nuestro pueblo como ninguna otra militancia de partido político alguno en la historia de México, porque el PRI es el pueblo hecho partido. A ustedes, a quienes esta dirigencia se debe por emerger de un proceso interno, avalado por los tribunales electorales y compulsado por la autoridad federal durante su desarrollo, a ustedes, a quienes en 171 días esta dirigencia rendirá cuentas de los resultados alcanzados en la compulsa de la ciudadanía, que nos llevará a vernos las caras de nuevo con quienes gobiernan este estado y sus municipios, así como con quienes legislan y legislaron solamente a favor de los intereses políticos del Ejecutivo en turno, y en especial con el movimiento que no se denomina partido, porque más bien es una fracción de menos de un cuarto del total de la población que eventualmente eligió castigar a los partidos progresistas, sufragando por los oportunistas, que como bien lo define nuestro presidente nacional Alejandro Moreno Cárdenas, ayer llegaron, hoy gobiernan y se irán mañana. Gracias a toda la militancia priista que se ha organizado y reorganizado para afrontar la reestructuración en los 212 ayuntamientos de Veracruz, donde hoy contamos con nuevos comités municipales, seccionales, consejos políticos municipales apegados a la ley, caminando con respeto a la autoridad y no sorprendiendo a la buena fe de los veracruzanos con supuestas nuevas opciones de actores políticos que se reciclan, pero no se renuevan, de gremios que se encuentran al servicio de la silla, no de quien la ocupa, y de organizaciones que más que políticas parecieran de abasto popular, al cambiar una adhesión por una colación, o partidos que se inventan supuestas contiendas internas basadas en encuestas que nunca se hacen y bardas y lonas de personajes incapaces de forjarse un nombre en la función pública y que mediante artimañas de convocatorias inexistentes utilizan los recursos al alcance de quienes los patrocinan para demostrar su eficacia publicitaria, evidenciando su torpeza gubernamental. Por eso nos sentimos orgullosos, porque somos un partido que ha entendido las etapas que le toca vivir y hoy como oposición tenemos el trabajo y los kilómetros recorridos necesarios para recuperar los espacios que por errores estratégicos se le prestaron a otras fuerzas políticas. Gracias a todas y a todos los militantes del PRI por ser partícipes de este cambio, porque el PRI, les guste o no a nuestros adversarios, representa el cambio en Veracruz, el progreso, las obras de infraestructura y la capacidad de entendimiento, apertura y diálogo a todas las fuerzas políticas para vivir en democracia, para vivir en paz. Me dirijo ahora a la sociedad veracruzana, en la búsqueda de que mi discurso no se tome como una insulsa diatriba, porque como lo referencié al hablar de los militantes de mi partido, solo replico las palabras de mis correligionarios que entienden de las necesidades económicas, el abandono de la autoridad y la frustración de miles de mujeres que hoy ya no reciben el programa Prospera, de miles de campesinos a los que les fue retirado el programa Procampo, de miles de empleados de confianza que no obstante simpatizar con la opción política de la Cuarta Transformación, fueron despedidos sin evaluar sus capacidades, su conocimiento y sus habilidades, y que hoy siguen en el desamparo, o peor aún, deambulando en los tribunales laborales o en las casas de empeño. De miles de madres solteras que diariamente confiaban en los brazos de las encargadas de las estancias infantiles a sus hijas e hijos para ir a cumplir su jornada laboral y que hoy ya no cuentan con ese apoyo,
de cientos de empresarios que vieron desplomarse la actividad turística al eliminarse los apoyos de los pueblos mágicos en municipios emblemáticos de nuestro Veracruz. De miles de veracruzanos que hablan sobre que cada vez hay menos dinero circulando en las calles, gente consumiendo en los restaurantes o incluso pasajeros en los servicios de taxi. Y aquí podría seguir hablando de lo que la gente habla durante horas, pero es importante significar lo que la gente ignora. Entre ellos, la gente ignora que existe un gobierno del Estado, porque sus funcionarios solo se conocen entre ellos y el jefe de estos solo hablan con quienes le simpatizan o le dicen que sí. La sociedad ignora que existe un servicio de salud porque cada vez que asisten son rechazados o en su caso, si se les presta la atención, no existen los medicamentos suficientes para atenderlos. La sociedad ignora que el alineamiento ideológico entre la Federación, el Estado y los municipios como Jalapa podría generar beneficios porque no los ven, no los sienten y cada vez son más los negocios cerrados y los empresarios frustrados. Gran parte de nuestra sociedad quizá ignora que a base de una reforma electoral impulsada en medio de una pandemia mortal, se puso en riesgo no solo a los diputados de todas las fracciones políticas, sino a los empleados del Congreso del Estado, incluyendo al más humilde intendente que gana el salario mínimo, pero no por eso es inmune al coronavirus, y que también puso en riesgo ayuntamientos que tuvieron que sesionar a base de presiones para aprobar la ruta con que pretendían robar la elección del proceso que hoy inicia, y que gracias al esfuerzo de los partidos políticos que llevamos a cabo las impugnaciones ante los órganos correspondientes y a la altura de miras de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y a la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se corrigió la plana de los ambiciosos vulgares, como los denomina su propio pastor, quien festejó, por cierto, dicha ilegalidad hace unos cuantos meses en una conferencia de prensa en el 46 Batallón de Infantería, ubicado en Emiliano Zapata. Reitero, podría seguir hablando de lo que los veracruzanos ignoran, como son los subejercicios presupuestales que mantienen la economía estancada, las asignaciones directas de obras y los servicios del gobierno del Estado, las empresas fantasmas que hemos detectado, el nepotismo del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, inclusive en órganos independientes, todos electos durante estos 24 meses, el desvío de recursos en programas sociales federales, porque en el Estado ni siquiera existen, aunque mantienen el mismo presupuesto con el que se operaban en años anteriores, y muchas otras cualidades que el gobierno en turno le caracteriza. Pero esas serán evaluadas en las urnas el 6 de junio del 2021, porque los veracruzanos ya se dieron cuenta cómo gobierna cada opción política y esperan ansiosos, no al encuestador que llega hasta la puerta de su casa o le llaman por teléfono, sino al funcionario de casilla, al que le va a entregar la boleta electoral, donde seguramente castigará a quien jugó con uno de los sentimientos más importantes que un ser vivo puede tener, que es la esperanza. Mientras tanto, invito a este órgano acreditado y respetable a conducirse con el mayor de los apegos a la legalidad y a evitar, como ya lo ha hecho en el pasado reciente, las irrupciones autoritarias, porque quiero significar que el presidente de este órgano fue el primero en la historia de Veracruz en entregar una constancia de mayoría a un gobierno de derecha y 2 años después a un gobierno de izquierda. Por lo que a la normalidad democrática se refiere, seguramente en 2021 estará este órgano anunciando también el reposicionamiento de una opción de centro revolucionaria, progresista, socialdemócrata, porque si bien en el 2016 y en 2018 hubo victorias legítimas, estas fueron conducidas por este mismo organismo público local electoral. Y le recuerdo a quienes hoy menosprecian a nuestra capacidad de organización, citando a la senadora Beatriz Paredes Rangel: señores, ustedes ganaron una elección, no una revolución. Y en 171 días los resultados serán diametralmente distintos, porque Veracruz lo requiere. El Partido Revolucionario Institucional está listo. Muchas gracias.